Eh, Mirando lo que es la unidad número 2, hoy vamos a ver la unidad 2, primera y segunda parte, lo que es el funcionamiento del sistema, es decir, del agente frigorífico, y también vamos a ver lo que es el funcionamiento del sistema de aire acondicionado automotriz. El agente frigorífico es un fluido de ebullición a baja temperatura para los climatizadores en vehículos y también tanto en el sistema industrial como en el sistema residencial. Es un gas. En estado gaseoso es invisible. En estado de vapor y líquido es incoloro, es decir, que no tiene color como el agua. Los agentes frigoríficos no se deben mezclar entre sí. Es decir, se puede coger un agente frigorífico 410A o 510A y ligarlo con el R123, 124A o el R12. Debe trabajar con un solo específicamente. Únicamente se debe emplear el agente frigorífico que se especifica para el sistema en cuestión, es decir, para el sistema de aire que se va a utilizar. Por ejemplo, en el motor del vehículo, en la parte está posiblemente el capó o el chasis, hay una plaquita que dice el sistema de, es decir, el tipo de refrigerante que lleva el sistema y la cantidad, y el tipo de aceite y la cantidad de aceite que lleva. Es decir, si dice R134A, no vaya a usar R12, 504, pero en el sistema automotriz simplemente se utiliza el 134A porque más adelante se darán cuenta por qué el R12 ya no se usa. Porque desde 1995 está prohibido vender en Alemania, se empezó en Alemania a vender, se prohibió la venta de R2 para climatizadores en vehículos. Desde julio del 98, este agente ya no se debe cargar en el sistema, es decir, no se debió de cargar en el sistema, en ningún tipo de sistema, ni residencial, ni tampoco, es decir, ni en refrigeración doméstica, ni en refrigeración automotriz. De acuerdo al decreto de prohibición, ¿verdad?, de los halógenos en los climatizadores actuales para vehículos, se emplea exclusivamente 134A. El 134A es un hidrocarburo fluorado sin los átomos de cloro que caracterizan el agente frigorífico R12. El R12 tiene moléculas de cloro, por eso fue descontinuado, porque el cloro, cuando se va a la atmósfera, destruye lo que es la capa de ozono, los cuales perjudican extremadamente, ¿verdad?, el estrato de ozono en la atmósfera terrestre y al disociarse del conjunto que los conforma. Entonces, las curvas de presión del vapor del 134A es muy parecida a la del R12, por lo que se empleó en sustitución de este. El R12 es un fluido, es decir, es un refrigerante que viene como de petróleo, mientras que el R134A es un refrigerante sintético. El R12 es mineral y el R134A es sintético. Entonces alcanza el mismo rendimiento, y ambos, es decir, alcanzan casi el mismo rendimiento. Es decir, el R134A alcanza el mismo rendimiento del R12. Entonces, el agente frigorífico R12, como muchos saben, en el pasado, el refrigerante que se utilizó en los automóviles se llamaba R12. La razón de utilizar estos fueron sus propiedades físicas y químicas, tales como el punto de ebullición, que era bien bajo,
Entonces, el punto de ebullición del R12 está a 28.9 grados centígrados bajo cero. Fíjate, el agua, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Y este refrigerante R12 es 28.29 grados centígrados bajo cero. Es decir, que son una diferencia de 120, casi 129 grados centígrados en su punto de ebullición. Entonces, pero fue desechado cuando apareció problemas medioambientales, tales como la destrucción de la capa de ozono. Por lo tanto, este fue reemplazado por un nuevo refrigerante llamado 134A. El R12 está compuesto por 2 moléculas de flúor, una molécula de carbono y 2 moléculas de cloro. El nombre de este es clorofluorocarbono. Aquí, Wilson Reyes. Ok, nos vemos ahorita cuando yo esté pasando la lista. Entonces, completamente halogenado, como este contiene molécula de cloro, es muy probable que cause destrucción en la capa de ozono. El nombre real del R12 es CFC12, que se utiliza como un refrigerante para los sistemas acondicionados de aire, de automóviles, de refrigeración doméstica. También está sujeto a las restricciones como una sustancia que destruye el ozono. Cuando este destruye el ozono, hace que penetre los rayos ultravioletas del sol directamente a la Tierra, si son destruidos la capa de ozono. Porque la capa de ozono viene siendo como una sombrilla para la Tierra. Entonces tenemos acá el efecto del R12 en la capa de ozono. Según podemos ver en ese gráfico, aquí a la derecha se ven los orificios que aparecieron en el 2001. Ya esa parte que está ahí es el agujero que mostraba un satélite que se pudo observar a través de un satélite, en una fotografía de un satélite. Y esta fue tomada en el 2002. Ese agujero negro. Un poco más pequeño, pero todavía existía. Entonces, el CFC, ¿verdad? Es liberado. Se libera el CFC por la gente, ¿verdad? Lo liberamos. El CFC sube hasta la capa de ozono, allá arriba, donde entonces los rayos ultravioleta de este sube hasta la capa de ozono, destruye el cloro, una molécula de cloro, destruye 3 moléculas de ozono. Entonces, si usted tira 1000 moléculas de cloro hacia el medio ambiente, ¿qué sucede? Usted está destruyendo 6.000, porque son 3 por 100, son 6.000 moléculas de ozono que está destruyendo. Entonces, el cloro destruye el ozono totalmente. El ozono destruido, mientras más ozono destruido, mayor rayo ultravioleta penetra en la Tierra. Fíjense que un tiempo atrás usted salía a la calle sin mucha protección, pero ya usted no puede salir de casa sin protección, porque el sol destruye, está acabando con con la salud de la gente, está quemando. Usted sale al sol, usted siente como que lo quema, como usted estuviera al lado de una hoguera. Entonces, fíjense, más rayo ultravioleta, más cáncer en la piel. ¿Por qué? Los rayos ultravioleta provocan lo que son los cánceres en la piel.
En este gráfico usted ve eso acá, es la entrada de los rayos ultravioleta, esto está acá. Entonces, la gente va a tener que salir a la calle obligatoriamente con una sombrilla. Entonces, control de los CFC. En mayo de 1989 se sostuvo el Tratado de Viena, Montreal, o el Protocolo de Free Trade Power, o MESTI, y el propósito de fortalecer las regulaciones mandatarias de abolición total del freón especificada para el año 2000. Se examinó en detalle con este plan la producción del freón objetivo, que debería ser reducida al 25% o menos desde enero de 1994, basada en los resultados actuales de consumo de freón en 1986. Para el año 1996 ellos deberían ser totalmente abolidos. Es decir, en los países industrializados ya lo que es el freón 12 debía ser ya abolido totalmente. Los sistemas de aire acondicionado o los sistemas acondicionadores de aire que vinieron en los vehículos del 95 hacia acá ya no traían lo que era el sistema de aire acondicionado automotriz para trabajar con R12. Ya venían preparados para trabajar con R134A. En estos países no industrializados como República Dominicana y algunos países de América del Sur y Centroamérica, ya se le permitió su uso hasta el 2015, porque ya los freones estaban normados y todos aquellos freones que contenían moléculas de cloro tenían que ser abolidos y su producción se paró. Se le permitió a esos países no industrializados para eliminar existencia en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Porque un satélite artificial sensor también capturó este fenómeno y la imagen que envió reveló que el ozono en el cielo sobre el continente de la Antártida estaba siendo destruido. Como este aparecía como un agujero en la capa de ozono, fue llamado el agujero de ozono. Entonces, el papel de la capa de ozono. La atmósfera que envuelve la superficie de la Tierra está dividida en un número de capas y la más cercana a la Tierra se llama la troposfera. En la troposfera las temperaturas son mayores, es decir, cerca de la superficie de la Tierra, y en la medida que aumenta la altitud, la temperatura destruye, es decir, disminuye. A medida que aumenta la altitud, la temperatura disminuye. Por esta razón, se produce una convección en la atmósfera, ¿verdad? Y se manifiesta como un fenómeno atmosférico. En el rango de altitud de los 20 a 30 kilómetros de altura de la estratosfera, el grado de concentración de ozono es alto. Este es llamada, ¿verdad?, lo que le llamamos la capa de ozono. Un cierto largo de onda de rayo ultravioleta está dañando a los seres vivientes. Es una fuente de cáncer en la piel y tiene un efecto sobre la estructura genética, porque hasta está dañando la genética en los seres humanos. La capa de ozono, mediante absorber esos rayos ultravioleta,
juega una parte crítica en la, es decir, en la preservación de la vida en la Tierra. Entonces, vamos a ver lo que es la formación del ozono. Los átomos de oxígeno absorben los rayos ultravioleta y son descompuestos en átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno se combinan con las moléculas de oxígeno para formar el ozono. El ozono se forma cerca del ecuador, donde la cantidad de radiación solar es alta. No sé si ustedes se han fijado en el globo terráqueo que hay una división en el medio, ¿verdad? Donde nosotros, la isla de Santo Domingo, se encuentra 15 grados norte del Ecuador. Es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos, el Ecuador. Y ahí, por eso todos los países que se encuentran cerca del Ecuador son países tropicales. Porque ahí la temperatura, los rayos ultravioleta tienen una alta intensidad. Entonces, dice, entonces, estos átomos de oxígeno se combinan, ¿verdad?, con las moléculas de oxígeno para formar el ozono. El ozono se forma cerca del Ecuador, donde la cantidad de radiación solar es alta y se esparce en dirección de los polos a través del lento movimiento atmosférico que existe en esa área. Ahora, vamos a ver lo que es el agente frigorífico 134A. Ya hablamos del R12, que es sumamente dañino para la capa de ozono, por lo cual dejó de usarse en lo que es el área de refrigeración y las otras áreas donde se usaba, porque cuando se atomizaba, los técnicos lo tiraban al medio ambiente, este se descomponía e iba a la atmósfera y allí una molécula de cloro de este elemento, de esta molécula que formaba el R12, destruía 3 de ozono. Iba dañando la capa de ozono. Y entonces estaba generando lo que es el calentamiento global. Entonces, hablando del 134A, que sus características son semejantes a la del R12, pero es posible de que no le haga ningún daño a la capa de ozono. Es un agente refrigerante específico, una sustancia químicamente estable que son superiores en resistencia al calor y no combustible, es decir, no es combustible. Tiene la característica de ser incoloro e inodoro, sin ser inflamable, corrosivo o tóxico. Entonces, por tal razón, es por esto, ¿verdad?, que el R134A es utilizado como refrigerante para el sistema de aire acondicionado, tanto doméstico como también automotriz, y unidades de refrigeración, ¿verdad?, en otras áreas. Este agente se utiliza como agente atomizador, es decir, como spray para limpieza, como aerosoles, agentes de limpieza para el sistema eléctrico, materiales para extinción de fuego, es decir, para los extintores de bomberos, para ellos extinguir cierto tipo de fuego, es utilizado. Agentes de espuma y material en bruto para resina sintética. Entonces, tiene mucho uso este refrigerante. La representación química de este refrigerante
es la siguiente. Este posee 2 moléculas de carbono, 2 moléculas de hidrógeno y también 4 moléculas de flúor. Son los que lo componen a él. Su nombre es HFC. Ese es su nombre correcto, HFC. El de R12 es FC. Y este es HFC 134A. Hidrofluorocarbono, que es su nombre, pero el HFC quiere decir hidrofluorocarbono, que contiene elementos hidrógeno. Como no contiene cloro, no causa destrucción en la capa de ozono. Entonces, esta letra usted ve que dice R134A, se lee de la siguiente manera. La R significa refrigerante, representa que es un refrigerante. El número 1, ¿verdad? Viene a decir que tiene 2 moléculas de carbono, menos, entonces el 1 es menos 1, tiene 2 moléculas de carbono, menos 1. Entonces, el 3 dice que tiene, el 3 significa que tiene 2 moléculas de hidrógeno menos 1 molécula de hidrógeno. Es decir, el 1 tiene 2 moléculas de carbono más 1. 1 más 1 son 2. El 3 es que tiene 2 moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Más 1. Esas 2 que tiene acá arriba son 2 moléculas de hidrógeno. Y ahí son 2 moléculas de carbono. Y estas son 4 moléculas de flúor, por eso es el 4. Entonces, la A es que es halógeno. Entonces, o simétrico. O mostrado simétricamente. Es un halógeno mostrado simétricamente. Entonces, continuando con esto, vamos a ver las propiedades, haciendo una referencia entre ambos refrigerantes, del R134A y el R12. La fórmula química del R134A es CH2 FCF3, de acuerdo a la cantidad de moléculas que tiene, por la cantidad de moléculas y la cantidad, es decir, de cloro, de hidrógeno y de flúor. Y el R12, es decir, el R34A tiene, son la cantidad de moléculas que tiene de carbono, depende de la cantidad de carbono, la cantidad de hidrógeno y también la cantidad de flúor. El R12 es la fórmula CCl2F2, también por la estructura que tiene molecular, la composición molecular. Su peso molecular, el peso molecular del R134A es de 102.03, mientras que el R12 es 120.21. Es decir, que pesa más, la molécula de cloro de R12 pesa más que la de 134A. Mientras que su punto de ebullición a una atmósfera, ¿verdad? A presión en grados centígrados, a una presión de una atmósfera, que una atmósfera es igual a 14.70 psi, es 26.3 grados centígrados bajo cero. Es su punto de ebullición. Oiga, cuando estoy hablando del punto de ebullición, la del agua es a 100 grados centígrados. La del agua. Compárenlo por ahí, el punto de ebullición del agua. El agua hierve por encima de 100 grados centígrados. Es su punto de ebullición.
del agua. Y el 134A es 26.3 bajo cero, por eso está negativo. Y el R12 es 28.9, es decir, que es más bajito el punto de ebullición del R12 que el del 134A. El punto de congelación, es decir, el punto de congelación del agua es 0 grados. Para que usted vea la referencia. El agua pasa de líquido a vapor, es decir, se convierte en hielo, lo que llamamos hielo, ¿verdad? Cuando baja de 0 grados. El R134A se congelaría a 108 grados centígrados bajo cero. Mientras que el R12 vendría congelándose a 155 grados centígrados bajo cero. Mire, todo lo que baja, tiene que bajar la temperatura para que este se pueda congelar. Es decir, que ya ahí no se puede andar porque el aire está congelado. La temperatura crítica de ambos, es decir, su punto crítico, usted va a entender cuando le esté mostrando el diagrama presión, entalpía, que es lo que es el punto crítico. El punto crítico es del R134A es de 101.29, mientras que el del R12 es 111.8. Significa que el R12 es más eficiente que el R134A, pero fue sustituido porque dañaba la capa de ozono y le hacía daño a la humanidad, pero no porque no era más eficiente, es más eficiente. Entonces, la presión saturada de vapor se encuentra, ¿verdad?, a 2.98 kilogramos, a una presión de 2.98 kilogramos por centímetro cuadrado a 0 grados, y a 17.11 kilogramos por centímetro cuadrado a 60 grados centígrados. Esa es su presión de saturación. Es decir, cuando se satura, ¿verdad?, su punto de saturación. Mientras que el R12 es más alto, a una presión más alta que 3.15 kilogramos por centímetro cuadrado. Y a una temperatura de 60 grados centígrados es de 15.51 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, más baja. ¿Qué sucede? Que en el calor latente de evaporación, óigame, calor latente es el calor que se le suministra. Cuando se habla de calor latente, está hablando del calor que se le suministra al refrigerante para que cambie de estado a presión constante y temperatura constante. Es la cantidad de calor que usted le extrae a una masa o le suministra a una masa para que ésta pase de líquido a vapor o de vapor a líquido o de líquido a sólido, de sólido a líquido. Esa cantidad de calor se llama calor latente. Entonces, en el R134A a 0 grados, ese calor latente es 47.04 kilocalorías. Y a 60 grados centígrados es de 33.18 kilocalorías. Mientras que el del R12, ese calor latente sucede a 36.43 kilocalorías a 0 grados centígrados. Y a 60 grados centígrados sucede a 27.33 kilocalorías, esa presión. Entonces, el tamaño molecular, hay una ligera diferencia. Es ahí por lo cual el refrigerante 134A se escapa con más facilidad del sistema de refrigeración que el R12. Por cualquier brechita, hendidura pequeña, se escapa.
porque la molécula es sumamente pequeñita. Entonces, el tamaño molecular de la molécula del 134A es de 4.2 micras, mientras que el del R12 es de 4.4. Es decir, le lleva 0.2 de tamaño. En respecto a si es tóxico o no, el 134A puede ser tóxico y explosivo, mientras que el R12 se descartó de que sea tóxico y explosivo. Ni es tóxico ni explosivo. Otra ventaja del R12. Mientras tanto, respecto a la permanencia en la atmósfera, ahí es que está la gran ventaja del R134A. El R134A solamente dura en la atmósfera de 8 a 11 años, mientras el R12 dura de 95 a 150 años en la atmósfera, destruyendo capas de ozono. Por eso es que es tan malo, por eso es que tuvieron que sacarlo del mercado de raíz. Mientras tanto, en su solubilidad del aceite mineral, la del R134A es mala. No se puede usar aceite mineral con el refrigerante 134A. No se debe usar aceite mineral con refrigerante 134A, un compresor, porque va a dañar el compresor. Con R12 es que se puede usar el aceite mineral. Cuando estamos hablando de aceite mineral, estamos hablando con aceite que venga de petróleo. El aceite que se usa en 134A es un aceite PAG, el polinicol, que es sintético, un aceite natural. Entonces, vamos a ver la presión y el punto de ebullición aquí, en este gráfico del refrigerante R12 y el R134A. El R12 está representado en este gráfico por este color rojo. Ese que está aquí, esa curva roja que viene ahí bajando así. Y el R12 está representado por esta curva que viene aquí de color negro, con los nuditos negros y esta con los nuditos rojos. Esas líneas que yo le tracé ahí son líneas de temperatura vertical, temperatura constante hacia arriba. Porque aquí, en esta barra de aquí, en este gráfico, esta vertical representa la temperatura, la presión en bar. Y en esta que está, la línea horizontal, representa la temperatura en grados centígrados. Entonces, esa es la curva de saturación de ambos refrigerantes, del R12 como el R134A. Entonces, le hice esta tabla de este lado, un análisis en esta tabla, para poderle explicar y me pueda entender bien el funcionamiento y la importancia del refrigerante y por qué el compresor en el sistema de aire acondicionado. El compresor viene a aumentar la presión del refrigerante en la parte de alta. Porque el sistema de refrigeración se divide en dos: alta y baja, alta presión y baja presión. Entonces, para que usted entienda bien el por qué el compresor en el sistema de refrigeración, le voy a explicar el gráfico. Fíjense, aquí esta curva de saturación que sale de acá como a un bar o por debajo de un bar, casi a cero, subiendo acá. Esto que está acá viene aquí
Entonces, si usted ve aquí el punto, tenemos el punto 1, aquí esta parte sobre la línea de saturación dice líquido, ahí arriba, todo el líquido, sobre las líneas de saturación. Aquí, en esta línea acá, debajo de la línea de saturación, está en la fase vapor o gaseoso. ¿Qué sucede? En esta primera línea, esta curva de temperatura, que se encuentra en 50 grados centígrados, aquí se puede observar, ¿verdad?, que en el punto 1 se encuentra acá a 20 bares. Aquí son 20 bares, ahí, el punto 1. A una temperatura de 50, que es esta que está acá. Entonces, ¿en qué fase se encuentra? Aquí tenemos la fase líquido, ¿verdad? En la fase líquido se encuentra ¿qué? El R12 y el R134A en el punto 1. En el punto 2 tenemos aquí 10 bares. Míralo ahí, 10 bares. Yendo aquí en la horizontal, 10 bares. Temperatura 50, ¿verdad? Y la fase en que se encuentra el R134A, que es la roja, se encuentra la fase vapor. El R134A se encuentra en la fase vapor. Y el R12, que está aquí, se encuentra saturado, porque está arriba. No, ustedes lo observan bien, pero el punto está por debajo del rojo, pero sobre el negro. El punto 2. Mientras el punto 3, que está a 5 bar y una temperatura de 50 grados centígrados, el R12 y el 134A se encuentran ambos ahí abajo en la fase vapor. Entonces, nos vamos aquí al punto 4. Este que está acá arriba. En el punto 4 tenemos 25 bares. Mírenlo ahí, 25 bares. 80 grados centígrados. Mírenlo acá, esta línea está a 80 grados centígrados. En la fase líquido se encuentran R12 y R134A, porque están por encima de ambas líneas, de ambas curvas que digan. Si nos vamos al punto número 5, él va aquí a 20 bares y 80 grados centígrados, el 134A se encuentra en la fase vapor. Hago un error aquí, ahí me equivoqué. Fase vapor. Mientras que en la fase vapor sí se encuentra el R134A. Mientras el R12 se encuentra en la fase líquido, que el que iba aquí era R12 ahí. Y aquí va el 134A. Ese fue el error. Yo le puse que vapor aquí, en vez de ponerle el líquido aquí, le puse vapor aquí y le puse vapor donde va el 134A, que va a fase vapor. Ahí va 134A, que es fase vapor, y aquí va R12, que es la fase líquido. Porque se encuentra, el R12 se encuentra por encima de la curva de saturación del R12 y por debajo de la curva de saturación del R134A. Mientras el punto 6 está aquí, ya se encuentra por debajo de ambas líneas de saturación. Por tal razón, ambos se encuentran en la fase vapor, aquí debajo.
Si no entendieron alguno de ustedes, puede hacer alguna la pregunta que desee para volvérselo a explicar. ¿Lo entendieron? Lo que no entendí bien eran los colores que tienen cada uno. Los colores que tienen cada uno aquí. El color rojo representa el R134A. Y el color negro representa el R12. Mírenlo aquí, la leyenda. El rojo 134A y el negro R12. Mírenlo aquí abajo. Eso era lo que no entendía. Sí, sí, ya lo otro te lo había explicado ya. Ok, entonces, continuamos. Si entendieron todo, continuamos. Entonces, es bueno que ustedes tomen mucha atención en lo que voy a explicar ahora. Este es el diagrama presión entalpía de el refrigerante R134A. Aquí tenemos, de este lado tenemos la presión en bar. Aquí. Y de este lado tenemos la presión en megapascal. Es decir, aquí tengo 4 megapascal y aquí tenemos 40 bares allá arriba. Aquí inicia en 0.2 megapascal y 2 bares. Es decir, que un bar, es decir, un bar viene siendo igual a 10 megapascal. Entonces, es decir, si hacemos esto, ¿verdad? Es decir que un megapascal es mayor que un bar, que diga. Vamos a analizar esto que está acá. Esta curva que ustedes ven ahí se llama, es una campana de saturación. La campana de saturación del R134A o del refrigerante o del fluido. Entonces, esa es la curva de, ¿verdad?, de temperatura del líquido saturado de este lado. La temperatura, aquí tenemos lo que es, recuerden, yo le hablé del punto crítico del refrigerante, ¿verdad? Que es 101.4, creo que es. Aquí, del R134A. Ese es el punto crítico ahí. Su mayor temperatura a la cual pasa de líquido a vapor o de vapor a líquido. Ahí donde se juntan ambos. Entonces la línea, este lado aquí de la derecha, de la campana, es la temperatura crítica de saturación, ¿verdad?, del vapor saturado. Pues se llama línea de vapor saturado y esta línea de líquido saturado. Aquí fuera, de este lado, el refrigerante se encuentra por encima de esta línea en la fase líquido, aquí, desde ahí hasta acá, todo el líquido. Y de este lado, por acá, el refrigerante se encuentra en la fase vapor, en este lado aquí, después de la línea crítica de saturación de vapor, es decir, la línea de vapor saturado. Y dentro de acá, ¿verdad?, de la campana, es líquido más vapor. Mientras más para este lado, es más líquido. Mientras pasa más para este lado, para este punto, es vapor. Entonces, esto que usted ve aquí está aquí, esto está representado por los ciclos de refrigeración del refrigerante 134A. Eso es lo que les voy a explicar. Donde
esta parte aquí, del punto A al punto B, representa lo que es el ciclo de compresión. Y el ciclo de compresión está en el compresor. Del punto B al punto C se encuentra lo que es el ciclo de condensación, que es el lado de alta presión acá arriba. Fíjese que el lado de alta presión se encuentra a los 16 bares, es decir, 1.65 megapascal. Aquí tenemos del C a D se encuentra el ciclo de expansión, que es donde está la válvula de expansión, que es el ciclo donde la presión cae y cae la temperatura. La presión se encuentra a 16 bares y la presión cae a 3 bares, de 16 a 3 bares, o de 1.6 megapascal a 0.3 megapascal. Ya aquí tenemos el lado de baja, que está el ciclo de evaporación, que es del punto D al punto A. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de calor, porque aquí el refrigerante lo que hace es que pierde calor, porque viene de derecha a izquierda en el evaporador, en el condensador. Viene perdiendo calor. Entonces, cuando usted pierde, es negativo. Entonces, el refrigerante pierde calor. ¿Para qué? Para pasar de vapor a líquido. Aquí el refrigerante gana calor en el ciclo de evaporación para pasar de líquido a vapor, donde pasa el líquido a vapor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el compresor, cuando le hablaba a usted por qué el compresor, si usted se fijó bien y entendió el gráfico anterior, a ver si quiere volver para atrás esto. Bueno, si usted entendió el gráfico anterior, puede darse cuenta que cada vez que usted le aumenta la presión a un fluido, el fluido se condensa. Entonces, por esa razón es el compresor en el sistema de refrigeración para aumentarle la presión al refrigerante y pasarlo de baja presión a alta presión. ¿Para qué? Para que cuando en el medio ambiente, haya una temperatura, la temperatura medioambiental aumente, el compresor aumente la presión y sea compensada esa alta temperatura y el condensador pueda condensar el refrigerante. Pues usted ve que cuando usted está en un tapón y hay una ganancia, se aumenta la ganancia de calor en el habitáculo del vehículo, ahí el compresor aumenta la presión para que el refrigerante se pueda condensar y el sistema pueda enfriar en el habitáculo. Entonces, la cantidad de calor que se pierde en el refrigerante aquí en el ciclo de condensación, que inicia la salida del compresor hasta la entrada de la válvula de expansión, es la que se gana, el calor que gana el refrigerante desde el ciclo de evaporación hasta el ciclo de compresión. Esa cantidad de refrigerante, sumándose esas dos cantidades de refrigerante de esos dos ciclos, es igual a esta. Si usted se lo resta, tiene que dar igual a 0. Porque la cantidad de refrigerante que se pierde es igual a la que se gana. La cantidad de dinero que usted gasta, si no lo ahorra, pero va a poner, usted ganó una cantidad de dinero, es la misma cantidad que usted va a gastar. Olvídese.
Entonces, ¿por qué este no ahorra? El sistema de refrigeración no ahorra. Ahora vamos a ver una prueba. Entonces, fíjese, aquí, del punto A al punto B, y del punto D al punto A, y de A a B, esa suma, de ahí a ahí, es igual a la cantidad de calor que se pierde del punto B al punto C. Entonces, déjenme mostrarle acá el análisis. Fíjese, del punto A al punto B, que es el ciclo de compresión, hay una cantidad de refrigerante. Por ejemplo, el punto B se encuentra a 406 kilojoules por kilogramo, que es la cantidad de calor, es la entalpía. La entalpía no es más que la cantidad de calor que se le suministra al refrigerante por unidad de masa. Entonces, menos la cantidad de calor que hay en el punto A, que es 273, se resta eso y da, no, este es de evaporación, escúsenme. Esa unidad, hay una compresión, aquí va evaporación y aquí está compresión. Hay un error en ese gráfico. Cuando hice ahí me equivoqué en ese gráfico. Entonces, aquí en el de compresión, el refrigerante, en el ciclo de evaporación, son 133 kilojoules de evaporación. En el de compresión son 460 menos 406, son 54. Si usted suma esos 54, le va a dar 187, que es el de condensación. En el de expansión ni se gana ni se pierde calor, es cero. Entonces, ¿qué sucede? En el ciclo de compresión se aumenta la temperatura y se aumenta la presión al refrigerante. Es decir, el refrigerante gana calor ahí. Por eso, al ganar calor es 54. Lo que gana son 54 kilojoules en el sistema que le mostré anterior. En el ciclo de condensación, el refrigerante pierde calor y se condensa, es decir, pasa de vapor a líquido. Y como pierde calor, tiene menos 187, 273 menos 400, es decir, menos 460, da menos 187, por eso sale negativo, porque viene perdiendo calor. Porque para que se condense, tiene que perder calor, pasar de vapor a líquido. Entonces, en el ciclo de expansión, no hay ni ganancia ni pérdida de calor. Es constante. Entonces, el trabajo que se realiza ahí en el sistema es que la presión baja. Es decir, la presión cae de alta presión a baja presión. Y la temperatura también. También el refrigerante se atomiza y se regula el flujo de refrigerante que viene desde el condensador hacia el evaporador. Es regulado el refrigerante. Pero también es ahí donde el refrigerante se enfría. Al bajar la temperatura, desde 30 grados centígrados más o menos, cae esa temperatura a menos 3 o menos 2 grados centígrados. Por eso es que en el ciclo de evaporación, el refrigerante gana calor porque el aire que succiona, el aire del habitáculo,
que es succionado por el motoventilador, el refrigerante toma ese calor de ese aire a través del metal. ¿Por qué? El refrigerante transfiere su calor al metal del serpentín del evaporador. Y el serpentín del evaporador transfiere su calor al refrigerante, quien se lleva ese calor hacia el compresor para entonces pasarlo al condensador y entregar ese calor en el condensador. Si tienen alguna pregunta al respecto, me la hacen ahora. Yo quiero que repita la última parte, que no la escuché bien por mi internet. Esta última parte que está aquí, ¿verdad? La expansión y la evaporación son lo último que no entendí. Bueno, miren, en el sistema de expansión, el refrigerante pierde calor, pierde la temperatura, es decir, el calor es constante, ni gana ni pierde calor. La presión se cae, viene cayendo la presión como el sistema que les mostré anteriormente, que estaba en 20 bares por ahí, ¿verdad? Y cayó a 3 bares, más o menos. Mientras tanto, pierde también la temperatura, que cae la temperatura de algunos 30 grados centígrados a menos 2 o menos 3 grados centígrados, por eso se enfría el refrigerante. Y también el refrigerante ahí es atomizado, para entrar atomizado a las tuberías del evaporador, para que haya una transferencia de calor equitativa en el evaporador. Y también es regulado el refrigerante que viene desde el condensador hacia el evaporador, para que no es decir, si hay una cantidad de refrigerante, es decir, está muy frío el compresor, el evaporador está muy frío. Entonces, si el refrigerante está muy frío dentro del evaporador, la válvula lo que hace es disminuye la entrada o cierra. Entonces, cuando el refrigerante se calienta, de la válvula lo que hace es que abre para que entre más refrigerante. Entonces lo que hace es regular el flujo de refrigerante. Entonces el evaporador, lo que sucede es que el refrigerante toma el calor del metal. ¿Por qué? El aire que es succionado por el motoventilador desde el habitáculo del vehículo, que viene caliente, ese refrigerante le transfiere su calor al metal del serpentín del evaporador. Y el serpentín del evaporador le transfiere su calor al refrigerante. Y el refrigerante se lo lleva hacia el compresor y cuando para el compresor lo lleva al condensador de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con esto. Vamos a ver lo que es el aceite para máquina frigorífica, que es el aceite de compresor. Aunque le he hablado anteriormente respecto a él. Para la lubricación de todas las piezas móviles en el climatizador, es decir, dentro del compresor, que es la única pieza móvil que hay, se necesita un aceite especial para máquinas frigoríficas, especialmente para el 134A. Es de una calidad exenta de impurezas, tales como azufre, cera y humedad. Es decir, no debe tener nada de eso, ni azufre, ni cera, ni humedad. Debe ser compatible con el agente frigorífico. Por eso le hablaba anteriormente que debe ser sintético para que sea compatible con el R134A. Porque se mezcla con una parte del aceite y lo acompaña en el circuito frigorífico. Tú ves, tampoco debe atacar los elementos de tanqueidad en el sistema. Por eso debe ser puro. Como parte del aceite, un 38%, o un 39, un 38, un 40% por ahí, se va al sistema de refrigeración, sale del compresor y se va con el refrigerante. Por eso es que debe ser compatible con el refrigerante. Pero el circuito frigorífico cargado con 134A, si se utiliza aceite sintético especial,
el PAG, el polinicol alcalino. Debe ser empleado exclusivamente para este agente frigorífico, por no ser mezclado con otro. El aceite para máquinas frigoríficas también puede usar, ¿verdad? O estar en aire acondicionado para un tipo específico de compresor. Es decir, el compresor arriba, en la chapa del compresor, te dice el tipo de aceite que lleva y el tipo de refrigerante y la cantidad. Entonces, la característica de este aceite es un alto poder de disolución en el agente frigorífico. Tiene que tener buena propiedad de lubricante, exceso de ácido, intensamente hidroscópico. Es decir, es intensamente hidroscópico, atrae el agua. Por eso no se debe dejar al aire libre destapado. Si lo dejaste al aire libre, se te llenó de humedad y daña el sistema. No mezclable con otro aceite, no se debe mezclar con ningún otro tipo de aceite. Una nota importante, no debe almacenarlo abierto, porque eso lo acabo de decir, por ser hidroscópico. Debe mantenerlo siempre cerrado. Es decir, el envase debe tenerlo cerrado para protegerlo contra la penetración de humedad. La humedad es agua. Cuando usted oye, la humedad relativa aumenta a un 80%, que está muy elevada. Porque la humedad, la temperatura confort oscila entre 30 grados de humedad, entre 30% de humedad y un 70% de humedad. No está muy alta ni muy baja. Si está por debajo de un 30%, provoca deshidratación. Y si está por encima del 70%, provoca incomodidad en la piel. Entonces, no utilizar aceite usado para máquina frigorífica nunca. Desabastecer ecológicamente como residuo especial. Usted lo saca del compresor, lo echa en un envase y lo mete como una basura especial. No tirarlo al medio ambiente, en virtud de su propiedad química. Entonces, esto es cuanto en esta primera parte, en la unidad 1. Vamos a iniciar en breve con la unidad número 2. Y esta grabación tiene 1 minuto, 1 hora y 2 minutos.